Buenos días. Bueno, pues qué bueno que podemos estar un domingo más, la iglesia reunidos y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que siempre en estos momentos de alabanza, de poder escuchar la palabra, siempre el Espíritu Santo nos ministra algo y nos bendice, ¿no? Y yo quería leer unos versículos que a mí me encantan, bueno, como estos mucho más en la Biblia, pero me gustan porque elevan mis pensamientos a lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios hace en nuestra vida. En estas cosas que a veces se quedan como que parece que el hombre necesita recordar, ¿no? Y necesita siempre traer a la memoria, ¿no? Y vamos a abrir en Efesios. Yo creo que, como después vamos a leer un salmo, creo que cuando un salmo que David ahí exalta, dice, de parte del Señor es esto, ¿no? Alabaremos, ¿no? Y cuando uno es consciente de las cosas que Dios hace, lo que produce en ti es un deseo de alabarle, de adorarle, de bendecir su nombre, ¿no? Y en Efesios, en capítulo 2, y en versículo 1, vamos a leer de 1 a 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales os anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestro delito y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? Y me gustan, ¿no?, estos versículos, porque es lo que dije antes, nos elevan a ver la obra de Dios, ¿no? Nos habla claramente. A veces nosotros, hoy digo, ¿no? Uno dice, yo sé que soy salvo porque creo en Jesús, ¿sí? ¿No? ¿Cuánto una persona, ¿por qué crees que eres? Porque creo en Jesús, ¿no? Porque sé que un día me arrepentí de mis pecados, ¿no? Sé que un día me acerqué a Cristo, ¿no? Pero qué bueno es cuando lees estas cosas, porque a veces nosotros en nuestra vida somos conscientes, parece que vivimos conscientes de estas cosas, ¿no? Vivimos conscientes de lo que un día que acepté a Cristo en mi corazón, vivo consciente de que un día me arrepentí, vivo consciente que un día me bauticé, pero qué bueno es que a veces la Escritura nos lleva a estos sitios donde realmente nos hace ver que para que yo hubiera hecho esto es porque Dios hizo una obra ahí, hizo una obra de gracia en mi corazón donde yo pude creer, donde yo pude, ¿no? Y eso tiene que traer en nosotros trae en nuestra vida cuando ves que es de parte de Dios, es todo eso. Cuando ves, eso trae en tu corazón alabanza, ¿no? Vamos a leer en Salmo 118. Poder ver, ¿no?, que esa obra de Dios que muchas veces es misteriosa, muchas veces es silenciosa, muchas veces es de una manera que parece que no somos tan conscientes de ella, pero es una obra real, ¿no? Es una obra verdadera, es algo que es ahí. Cuando uno empieza a verlo, ¿no?, empiezas a ver cómo Dios ha traído ese avivamiento, ¿no?, en tu corazón, cómo ha traído ese deseo de
de poder contemplar esas cosas, eso te eleva en otro punto, ¿no? Porque a veces solamente vivimos, a veces parece que vivimos conscientes solamente de lo que yo hago. A mí me encanta en estos versículos cuando dice, no por obra para que nadie que se gloríe, pero enseguida dice, pero somos hechura de Dios en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, ¿no? Todo lo que Dios hace, al final cumple su propósito, ¿no? Dios creó el sol, y el sol da, ¿qué? Da luz, ¿no? Creó las cosas y dan lo que Dios quiso que hagan. Y así es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Dios no creó con un plan, con un propósito, pero sabemos claramente que no es por nosotros, no somos conscientes. Claro que soy consciente de lo que hago día a día, pero sé que eso es obra de Dios. Y eso te maravilla, eso es lo que te hace realmente llevar tu alabanza a Dios, ¿no? Y aquí es una profecía de David, alabando a Dios, ¿no? Vamos a leer en 118, 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza, ¿de qué? De ángulo, ¿no? Y sabemos que habla de Cristo, ¿no? Sabemos que habla de Jesús, dice lo que desecharon los edificadores, ¿no? Vino a ser cabeza de ángulo. Ahora en 23 dice, de parte de Jehová es todo, ¿qué? Es todo esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿no? Es cuando realmente brota de tu corazón la alabanza, cuando empiezas a comprender que todo lo que tiene que ver con la salvación es por gracia soy salvo, ¿no? Empiezas a ver la obra de Cristo en tu corazón, que es algo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Y eso eleva tu corazón, ¿no? Son cosas maravillosas, ¿no? Porque dices, ¿no? Aquí dice la piedra que desecharon, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que hice yo? Lo único que hice delante de mí es desechar lo que Dios me quería ofrecer, lo que Dios me quería dar, ¿no? Pero ¿cómo es que un día, ¿no? Vino, dice, Él es la cabeza del ángulo, ¿no? Empezó esta obra tan preciosa, ¿no? Cuando uno empieza a tener esa comprensión de las cosas de Dios, es por pura gracia, ¿no? Y eso es lo que eleva tu corazón a alabarle, a adorarle, ¿no? A darle la gracia, porque es, al final, ¿no? El hombre a veces nuestros pecados, ¿no? Digo, ¿qué hacía yo antes con mis pecados? Yo me acuerdo cuando empezaba a escuchar el Evangelio, empezaba de alguna manera a ver la suciedad que había en mi corazón, ¿qué hacía? Lo único que podía hacer es justificarme, buscar culpables, buscar de alguna manera aplacar las cosas haciendo algo bien, pero cuando comprendí que Jesús fue en la cruz para dar su vida para que yo sea perdonado, eso produjo en mi corazón alabanza. Ya dejé de justificarme, ya dejé de buscar culpables, entendí que lo único que puedo hacer con mi pecado es ir a la cruz, ir a Cristo, y eso te maravillaba que Dios pudiese encontrar perdón, pudiese encontrar, ¿no? Y como ahora, ¿no? Podemos, ¿no? Sentar y estar un rato, comprender realmente delante de quién estamos, ¿no? Y poder realmente gozarnos en su presencia y alabarle como solo Él se merece. Amén. Bueno, pues buenos días, vamos a empezar la reunión, a hablar y bueno, dice que el gozo del Señor nuestra fuerza es. Conocemos este pasaje, ¿no? El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Si entristecemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Como templo del Espíritu Santo que somos, pues la fuerza y el respaldo que Dios nos da, eso se apaga. Y el Señor nos enseña de que sin Él, sin su poder, sin su gracia, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, los cristianos vivimos arrepintiéndonos muchas veces
muchas veces, pidiendo perdón y manteniéndonos limpios y teniendo cuidado de no contaminarnos, ¿vale? De no contaminarnos. Y así nos libraríamos de esa situación de entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjate si ahora como creyentes en el mundo estamos cristianos pecando y desobedeciendo a Dios, digo porque este asunto hay que tratarlo bien. Sería como el Espíritu Santo está contento y el Espíritu Santo está triste, ¿no? Como de esta manera, pero no es así, no nos dice eso. Nos habla de nuestra vida personal, ¿vale? Si no, imaginaros, miles de creyentes pecamos, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿cómo estaría? Nos habla de nuestra vida personal. Ese fuego, esa fuerza, ese poder en el mensaje de salvación se apaga, ¿verdad? Y se restablece cuando nos arrepentimos y Dios nos perdona y su sangre, ¿verdad?, hace su efecto en nosotros, ¿vale? Bueno, el tema de hoy, lo que Dios quiere alimentarnos. Le decía Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y decía, sí, Señor. Dice, pues da de comer a los corderos, a las ovejas, dales de comer, dales este alimento que les hace fuertes, ¿no? Que les ayuda a caminar, a vivir el día, ¿vale? Pues es de lo que se trata. El Espíritu Santo siempre tiene un alimento para nosotros. Y hoy quería hablaros del llamado de Dios a las personas, al mundo, el llamado que hemos recibido nosotros, pero también dentro de todo esto quiero hablaros con la facilidad, lo fácil que es de que un cristiano se contamine. Es muy fácil. Pero Dios tiene consejo para nosotros y también tiene un mensaje, un llamado para sacarnos de la contaminación de este mundo por causa del pecado. Vamos a estar en esos dos temas y vamos a ir leyendo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que es verdad. Y si nos la creemos de verdad, ¿verdad?, y la obedecemos, esto produce un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿vale? Bueno, conocemos de que la palabra de Dios nos habla del yugo desigual. ¿Habéis oído? Yo sé que sí. Y muchas veces, o casi muchas veces, lo aplicamos a una unión en un matrimonio. Dice, no os unáis a una yunta desigual y demás. Pero esto tiene muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Tiene que ver con, mira a ver qué compañía o a quién te arrimas, con quién haces sociedad, con quién haces tú o yo, ¿verdad? Una amistad profunda. Ten cuidado. Cuidado. Nos advierte y nos da consejo, ¿vale? Entonces, bueno, tiene que ver con el yugo desigual, con separarse de y con las malas compañías. Tenemos esto de lo que vamos a hablar, ¿vale? Vamos a empezar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y en los versículos 14 al 16. Segunda carta dirigida a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6. Y en el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿vale? Y aquí entran muchas cosas, muchas uniones, no solo la matrimonial, ¿vale? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué clase de compañerismo? ¿O puede convivir la justicia con la injusticia y no pasar nada? Dice, no. Dice, ¿y qué comunión? ¿Qué relación? ¿Qué intimidad? ¿Qué lazos? ¿La luz con las tinieblas? Ahora, versículo 15 dice, ¿y qué concordia? Cristo
dice con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros, los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Y seré quién? Su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por tanto, ahora que dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Para que yo reciba, dice, no toquéis, separaros de lo inmundo y de este mundo, y seré, dice, para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una palabra como todas las que encontramos en la Escritura, poderosa, a tener en cuenta. No solo la sabemos, si no la obedecemos es que no ocurre nada. La obediencia es fundamental. Obedecer la palabra y obedecerla de todo corazón, con conocimiento, con responsabilidad, ¿verdad? Porque al conocer la palabra de Dios y no obedecerla es una irresponsabilidad. Dice, porque en una parte sabemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le cuenta como pecado? Desobediencia. Por tanto, Dios siempre es claro. Dios es la luz y nos da sabiduría y nos da luz para que podamos ver de que no hay a veces dos formas o dos fórmulas de hacer las cosas. Dios nos presenta una y es su consejo. Él nos aconseja. Dice al necio, el hombre que sabe que hay Dios pero vive como si no lo hubiera, corregirle es hacerle más necio. Pero corrija al sabio, que le haremos más sabio. Al necio lo que hay que hacer es aconsejarle, con consejo de Dios, que su conciencia vea y empiece a actuar, porque por causa del pecado nuestra conciencia, ¿verdad?, es un tema, un asunto muy importante, la conciencia. La conciencia es algo que es el bien y el mal, es algo que nos dice que Dios existe. Bueno, es otro tema. Pero tenemos que ir a lo de hoy, el yugo desigual. Fíjate que nos habla de muchas cosas y nos habla de la justicia y la injusticia. Fíjate cómo es el hombre, ¿verdad?, cuando se quiere justificar. Tiene una claridad de la justicia, pero la justicia para el otro. Es tremendo esto. No es justo, el hombre busca justicia, pero si se mira a él, ¿verdad?, ve que él es el más injusto de todos. Pero eso lo provoca el pecado que hay en nosotros, el no querer salir, ¿verdad?, de esa situación de pecado, de desobediencia, de no querer tener una vida con Dios. Es una cuestión moral. Dice, si yo me entrego a Cristo, ¿verdad?, no puedo hacer lo que todos mis deseos carnales, ¿verdad?, me piden. Dice que salid en medio de ellos. Aquí no habla que nos separemos y nos vayamos a un monte, todos los cristianos, y hagamos allí una comunidad, ¿verdad? Esto ya hubo la religión que se encargó de hacer, ¿verdad?, lugares de monasterios apartados con el fin, ¿verdad?, de apartarse del mundo y ora y labora, pero el mundo está perdido. No dice eso. Dice que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, nos apartemos. Salid de ahí. Y esto es un llamado. Y hemos recibido este llamado. Y este llamado es verdad. Y sabemos que es verdad porque lo estamos experimentando. Es verdad. Apartaos de ahí. Salid de medio de ellos. No toquéis, como dice, no toquéis lo inmundo. La corrupción, por causa del pecado del hombre, es algo que Dios desaprueba. Pero en su amor y su misericordia, Dios hace llamado y llamado y llamado a las personas.
¿verdad? Y las hace llegar a un lugar de arrepentimiento, un lugar espiritual, vamos a decir. No es un lugar físico, pero que a lo mejor algunos nos acordamos en qué lugar nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Pero habla de ese momento de Dios, de misericordia y de gracia, donde Dios nos dio esa gracia para podernos arrepentir y pedirle perdón y empezar una vida con Él. Y en ese momento dice que Dios nos lleva, nos traslada a un grupo que es la iglesia. Ahí. Y cuando hablamos de la iglesia no es el local, y eso nos hartamos a decirlo, es verdad, no es el local. Somos los redimidos. Somos los redimidos. Y Él se ha encargado de ponernos en un grupo, en la iglesia. Mira, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia. Es una palabra compuesta, ¿vale? Que tiene que ver llamados fuera. Llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Con lo bien que estoy yo en el mundo, ¿verdad? O ahora estoy fatal, en este mundo no me da nada, estoy mal, soy pobre hombre en este mundo, ahora sí quiero a Dios. Bueno, llamados fuera de este mundo, de la corrupción que hay y de la contaminación que hay en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir eso? No hay que irse de esta tierra, hay que irse de este mundo. Del mundo en este sentido, llamados afuera, eclesia, la iglesia, tú y yo los creyentes somos llamados de afuera, salir de ahí. No todo el mundo responde y lo vemos, y Dios insiste en el mundo hasta que Él vuelva con un mensaje, unas buenas nuevas de la gracia de Dios. Es por gracia, sois salvos, puedo sacarte de ahí, de este mundo. Fuera, ¿verdad? A su iglesia, a donde el grupo de los redimidos, a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y de ahí a una función y a una vida nueva, ¿vale? Y mantenernos ahí. Pero qué fácil es contaminarse, qué fácil es, ¿vale? Bueno, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, un poquito más atrás, y en el capítulo 15, y en los versículos 33 y 34, perdón. Es un pasaje, es un capítulo que el contexto tiene que ver con la resurrección de los muertos, ¿vale? Pero vamos a leer aquí algo. De unos que decían que no había resurrección de los muertos. Y bueno, leemos el pasaje cuando tengamos el momento y nos encontramos con este versículo 33, dice, no erréis. Dice, las malas conversaciones, ¿qué corrompen? Las buenas costumbres. Cuidado con lo que escuchamos, con quién nos juntamos, con quién hacemos asociación. ¿Con quién nos asociamos? Fijaros que en nuestra obra cuidamos muchas cosas, como me imagino que cualquier obra cristiana, y una de ellas tiene que ver con esta comunión, con cuidado con quién nos juntamos. No hay que despreciar a las personas, no habla de eso, pero con cuidado con quién hacemos esta comunión. La comunión es con los hermanos, porque es una comunión que tienen el mismo fin, el mismo propósito, el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Señor, la misma fe y el mismo bautismo, unidos ahí, ¿vale? Pero dice, cuidado, no erréis, porque las malas conversaciones, y habla de esta conversación, si queréis lo leemos, versículo 12 de este mismo capítulo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Ves? Está diciendo, cuidado con estas conversaciones. Es muy importante la resurrección. Dice, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco. Dice, cuidado con estas conversaciones que podemos aplicarlas en un día a día más común, que no tenga
que a veces que no tenga que ver a lo mejor con cosas espirituales, pero nos asociamos, ¿verdad? Nos hacemos hasta negocios. Y no es que no haya que podamos hacer negocios con un incrédulo, pero cuidado, ¿verdad? Los fines, lo primero de un socio, de un negocio, puede ser el darle gloria a Dios siempre, pero el fin del otro va a ser enriquecerse. ¿Qué es lo qué hay en común entre él y yo? Nada, nada. O sea, las buenas costumbres. ¿Cuál es mi costumbre? ¿A qué estoy yo acostumbrado como cristiano? Bueno, pues como en nuestra vida personal, pues a ser un hombre de oración, una mujer de oración, de alabanza, ¿verdad? Ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hermano, ser un buen padre, ser un buen hijo, ¿verdad? Estas son nuestras buenas costumbres. No dejéis de reuniros. Esta es nuestra buena costumbre. No dejemos de leer la palabra de Dios. Pero una mala conversación y una asociación con un incrédulo. Mirar, yo puedo decir, creo que hasta el 99% de un yugo desigual en los términos en el que estamos hablando, el 99% el incrédulo va a tirar del siempre. Muy difícil. Entonces es un consejo de Dios para los creyentes, para nosotros. Cuidado, que no nos contaminemos, es muy fácil. En cualquier cosa estamos metidos. Hasta hablando mal de otro, de un hermano, ¿verdad? Estamos hablando mal de alguien que ha sido hecho a hechura y a semejanza de Dios. Y ahí nos metemos en un problema. Cuanto más criticarle. Son palabras mayores. Y ahí hay un tema también. Cuidado. Este hombre, esta mujer, están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a hechura suya somos los creyentes. Nos metemos en un lío con el Señor. Bueno, el versículo siguiente, que era el que queríamos leer también, velad debidamente, estar bien despiertos, bien, y no pequéis. Dice, porque algunos, dice, no conocen a Dios. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Voy a leer estos dos mismos en otra versión, en otra traducción. El 33, en una de las partes dice, no se dejen engañar, no erréis, no se dejen engañar. Cuidado, no nos dejemos engañar. Dice, por los que dicen tales cosas. O sea, no erréis, quiere decir, no está diciendo solamente no falléis, pero a veces fallamos porque nos dejamos engañar. Y el engaño nos hace errar, cometer un error. Y a veces los errores son graves, ¿verdad? Y si no tenemos una buena comunión, una buena disciplina, todos hemos podido ver cómo se le pone muy difícil la vida cristiana a algún hermano. No os dejéis engañar por los que dicen tales cosas, o otras cosas, o otras cosas, u otras cosas. Dice, velad debidamente. 34 dice, piensen bien, velad debidamente, o piensen bien en lo que es correcto. Antes de tal hay que pensarlo bien, en lo que es correcto, no ir a lo loco. Mira, los cristianos una de las cosas, entre muchas, deben ser cautos y tener y saber bien esperar en las cosas, pensar, meditar, preguntarle a Dios. O me pregunta a mí mismo. Dice, a veces tenemos estas conversaciones con nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos ahí o solos o estamos con gente y estamos hablando con nosotros mismos. ¿Con quién hablamos? ¿No? O no, con nosotros mismos, ¿no? Bueno, sí, hablamos con nuestra conciencia. Por eso lo que hablaba yo antes, que es muy importante. La conciencia es un regalo de Dios. Nos dice cuál es lo que has hecho bien, lo que has hecho mal. Y esto es desde el principio. Dice que pondré mi ley en vuestra conciencia.
Y esto no es de la ley de Moisés, porque ya a Caín se lo advirtió Dios y no, el pueblo de Israel no existía, ni la ley de mosaica no existía. Porque es en nuestra conciencia donde está plasmada la ley de Dios. Esto está bien y esto está mal. Y yo existo. Eso está en nuestra conciencia. Ahora, la queremos apagar esa voz del bien y el mal porque queremos hacer lo que nos da la gana. En la causa del pecado, ¿verdad?, nos incita a hacer lo que queramos, darle rienda suelta a nuestros malos deseos. Pero cuando te pones, o me pongo a hablar conmigo mismo, mi conciencia dice, has hecho mal. Arrepiéntete, ve, busca al Señor. ¿Vale? Bueno, pensar bien, que de lo que hablábamos, en lo que es correcto y dejen de pecar. Como tenemos en la Reina y Valera, y no pequéis. Dice, dejen de pecar. Piénsalo bien y dejemos de pecar. Ven, son consejos, advertencias, ¿verdad? Dirección, instrucción del Espíritu Santo, porque Él tiene este oficio. Nos enseña, nos redarguye, nos alerta, nos consuela, nos instruye. El Maestro, el Señor, por medio del Espíritu Santo, ¿vale? Bueno, tenemos esta parte donde vamos viendo, ¿verdad? El consejo, el llamado, el consejo y el llamado. Dios está siempre atento y alerta de todas las personas. Dice que no cae un pajarillo al suelo sin que yo lo sepa. Está alerta y está totalmente involucrado con su creación, en todas las cosas. Claro, y ahora viene la pregunta del millón que decimos, bueno, entonces ¿por qué pasa todo esto? Y en la actualidad, ¿verdad? La pregunta de estos días, sí, ¿dónde está Dios con el terremoto que ha ocurrido entre Turquía y Siria? Sería otro tema a tratar, ¿verdad? Dios sabe todo. Dice, bueno, y si lo sabe, ¿por qué? Esa es la pregunta. Pero nos desviaríamos del tema y si hay ocasión, pues podemos hablar de ello. Dios nos va a explicar. Y también te digo una cosa, no andemos, ¿cómo se dice en la tierra? Arando. No andemos arando en terreno donde no hay revelación en la palabra de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado con eso, ¿verdad, hermano? Ahí a donde no hay revelación, donde no hay suficiente información, no haremos ahí en lo que no es revelado por Dios. Entonces, si no está revelado, ¿por qué no está revelado? Si estuviera, estaría, porque la revelación es para nosotros. Entonces, bueno, son asuntos que a la humanidad le causan convulsión. Bueno, si está Dios, ¿dónde estamos? ¿Por qué pasa esto y demás? ¿Vale? No nos vamos a desviar. Dejen de pecar, pensémoslo bien, y esto es lo que tenemos en esta carta. Vamos a ir, por eso decía que nos juntamos y está hablando dentro de la iglesia. Vale, vamos a ir a los Proverbios, al libro de los Proverbios y en el capítulo 13. En el capítulo 13 y versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta, dice, con necios, será quebrantado. Dice que el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Voy a leerlo, la mitad de del versículo 20, en otra traducción. Dice, júntate con necios y te meterás en dificultades. Esto lo encontramos en otra versión. Júntate con necios, y nos lo dice a nosotros. Como nos juntemos con necios, ¿sabe lo que nos pasará? Empezarán a entrar. ¿Hemos tenido esta experiencia alguna vez? Siendo cristianos y a veces nos hemos visto envueltos en problemas. Dice, júntate con necios, con hombres que saben que Dios existe pero viven como si no existiera, hombres naturales, en pecado. Dice, y te meterás en dificultades.
O podemos decirlo de otra manera, o acabarás mal. Acabarás mal. Yo para mí es un gran consejo de Dios para el día a día, para nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros nos movemos en un ámbito, con unas personas diferentes, en diferentes situaciones, en diferentes familias. Cada familia tiene su movida, sus cosas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con todo. El que quiera estar limpio y el que tiene que estar bien con los ojos abiertos, ¿verdad? No hablamos de despreciar a nadie, pero sí no de hacer comunión, ni asociación, ni nada de este tipo que nos lleve a contaminarnos, ¿vale? Y que acabemos mal, metidos en dificultades. No es que le quise hacer un bien y al final fíjate cómo me ha salido. ¿Habéis oído alguna vez esto? Y algunos dicen, es que no se puede ser tan bueno. Bueno, hay que ser bueno, pero hay que ser astuto también. Y hay que estar bien vigilante. ¿Y con qué hacemos? Pesar bien las cosas. Porque al final acabaremos desobedeciendo a Dios y ofendiéndole, pecando. ¿Verdad? Pecando. Yo creo que es un buen consejo para nosotros. Cuando todo el tiempo que vivimos es un tiempo tan gris, tan esto parece pero no es, esto ahora sí, esto ahora no, en un tiempo tan difícil y tan raro, es de gran valor todas estas cosas, ¿verdad? Parece que a veces nos conformamos tenemos más comunión con personas que no son cristianas, pero son buena gente. Tenemos casi a veces, y eso va a pensar también. Tenemos una gran comunión porque hay buena gente, pero con tu hermano tú no te llevas, o yo no me llevo ni vamos. Vamos, no. Eso no está bien. Jiji, jaja, con que ni conocemos de nada, buena gente y vale, hay que ser amables, bueno, compartir el momento, pero si con tu hermano no te llevas bien, mal andamos, vamos a tener problemas, ¿vale? Bueno, estábamos en los Proverbios, lo que hemos leído, muy bueno. Vale, vamos ahora, yo sé que voy mezclando, ¿vale? Los que creen, los que no creen, los que creemos, pero bueno, allá vamos, ¿no? Primera carta de Pedro. Y en el capítulo 2 de esta primera carta de Pedro, y en el versículo 9-10, no lo sabemos, seguro que de memoria. Y dice, más vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. Dios ha adquirido su pueblo, es suyo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que dice que os llamó de las tinieblas, llamados fuera, sacados de las tinieblas a la luz de Cristo, la luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable, a salir de la oscuridad. Dice, vosotros que en otro tiempo, estábamos dentro de ahí, dice, no erais pueblo. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia en otro tiempo. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos recibido el mensaje de misericordia y de gracia de parte de Dios. Un mensaje y una gracia que no merecíamos. Y Dios es un Dios justo, justo como nadie. En su naturaleza es justo. Y un juez justo no deja que uno que ha cometido un delito se vaya libre. Pues mira, este juez justo, Dios, mereciendo lo que merecía el hombre y merece el hombre, ha provisto, ¿verdad?, una ofrenda, su Hijo, y un sacrificio
donde ha satisfecho la justicia y nos ha perdonado. Un juez justo no deja ir al delincuente sin condena. Y Dios es un juez justo, pero misericordioso y lleno de amor y con un plan de redención que no podemos ni tan siquiera casi alcanzar a entenderlo. Pero es real. Nos llamó. Fuera. Salva, fuera. Y ahora estamos fuera. Dice, bueno, pues yo sigo aquí en este mundo, y yo, y todos seguimos aquí, con dificultad, con líos, con cosas, con bendición, con alegría. Vale, pero estamos aquí. Pero ya no estamos en ese mundo de pecado, de condenación. Cristo es nuestro Señor y el que pagó por nosotros. Un mensaje sin Cristo no es mensaje. De Cristo se habla desde el principio, aquí. Dice, tiene que ser importante. Dice, bueno, te voy a decir más. De Cristo se habla antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Pues vivimos, ¿verdad?, fuera del mundo y vivimos en este reino de cosas admirables y cosas incomprensibles, pero por la fe que Él nos ha dado, estamos en paz, recibiendo palabra de Dios, siendo bendecidos, siendo corregidos, siendo exhortados, Dios nos hace débiles, nos debilita, con enfermedades a veces, ¿verdad? ¡Oh, qué Dios más malo! Dios permite, a ver, que los cristianos no se ponen malos, ¿a que sí? Y se mueren, como todos. Pero por medio de ciertas cosas, Dios nos debilita por un motivo, para hacernos fuertes. ¿Qué cosas? Pues todo hay que aceptarlo, ¿verdad? Conocemos o vemos, o a lo mejor somos uno de ellos, algunos, no lo sé, ojalá, no creo, no lo sé, de que solo aceptamos lo que bien me parece de Dios. Qué gran error, porque lo que no me parece bien viene a resultar que es lo mejor. ¿No habéis comprobado esto? Cuando me diga, esto no puede ser, esto no quiero yo de Dios, Cuando nos hemos rendido, hemos visto que era mejor, era lo mejor. Todas estas cosas son las cosas que vivimos en este mundo. Un mundo que está fuera de la corrupción, porque Cristo nos sacó. ¿Vale? Bueno, llamados a salir afuera, la Iglesia. Vamos a ver dos casos, ya rápido, bueno, que nos sirven de referencia o de ejemplo, bueno, podemos pensar en ello, ejemplo que sabemos. La historia de Abraham, el llamado de Abraham, conocemos, ¿no? Que Abraham fue llamado por Dios y demás. ¿Qué le dijo? Sal, fuera. Sal de tu lugar, de tu parentela. Sal de ahí. Tenía un propósito para Abraham tremendo. El padre de la fe, le conocemos, ¿verdad? Y eso sigue vigente. O sea, un plan tremendo para Abraham, pero le sacó de allí, de un lugar donde se había entregado, ese lugar, lo conocemos, Ur de los caldeos, ¿vale? En un lugar donde la idolatría se había apoderado de ese lugar. La familia nos cuenta, en Josué, ahora lo leemos, que practicaba la idolatría. Sal. Pero qué curioso que dice que no salió él solo porque le dijo Dios, sal de tu parentela, sino que se fue con su padre y tal. Ahí no lo hizo muy bien. Pero bueno, el plan de Dios se fue cumpliendo. El padre murió en otro lugar, pero había un plan extenso que ha llegado y llega hasta nuestros días. Vamos a leerlo en el libro de Génesis y en el capítulo 12. Génesis, al principio, capítulo 12 y versículo 1. Pero Jehová, el Señor, había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, dice, que una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora dice, bueno, la promesa, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán, dice, benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad?, que pongan la fe en mí, en este momento, y en Jesucristo en el momento del tiempo de la gracia y de la dispensación del Espíritu Santo. Pero lo que vemos ahí dice, vete, sal de ahí. Yo he apuntado algunas cosas. Dije ya que el país se había vuelto a la idolatría y estaba envuelto en esa situación. Ahora, la familia de Abraham, para él, su familia, era para él una tentación constante, porque en la familia se practicaba, y es que iba con él el padre y alguno más. Para él era una tentación constante de volver atrás o de mezclar el llamado con ídolos, con creencias y todo este tipo de cosas. Entonces la palabra que Dios le dijo es sal claramente. Cuando Dios nos llama en nuestro tiempo, nos llama para tomar una decisión clara. Sal y sal ya. Y lo que hay que hacer es dejarlo todo. Y no acercarnos a lo que es de pecado, sino estar lejos. Y tener este consejo presente todos los días de nuestra vida. Cuidado, las malas compañías, lo que escuchamos, de dónde viene el mensaje, la falsa profecía. Que ahora hay mucho donde oír y no todo es comida. Veíamos el otro día que había una falsa autoridad que no viene de parte de Dios. ¿Que profetizamos? Sí, se puede profetizar mentiras. Pero si yo no tengo el discernimiento, ¿verdad? Puede que digáis verdad. Dice, sanamos enfermos. ¿Qué hablábamos? Satanás, milagros, sanidades. ¿Qué dijo Jesús? No os conozco, nunca habéis estado en unión conmigo. No habéis respetado al Espíritu Santo, no os habéis acercado con fe nunca, menos conozco, no sé quiénes sois. ¿Ves? Hay que tener cuidado. ¿Vale? Bueno, vete, sal. Estás muy cerca de poder contaminarte. Abraham, muy fácil es contaminarte. Sal, definitivamente. Vale. No podía continuar con ellos sin peligro de contagio. El padre murió antes de llegar a Canaán. No podía continuar sin tener siempre este peligro de contagio. Hay que poner bien barrote. Dice, bueno, entonces que hay que desechar a la familia. No habla de eso. Cuidado. Hay que mantener una cierta distancia, no física, y si es física también. Cada uno sabe de dónde vino, de dónde ha salido, de lo que se mueve en nuestras familias, de cuál es nuestro pasado. Hay que tener mucho cuidado. Dice, parece que es un Dios que desprecia al resto. No. Te ama a ti y a mí, a que has sido llamado, y te dice y te aconseja y me aconseja. Ten cuidado, ¿verdad? No lleguemos a tener tanta que al final seamos arrastrados. Vivía en un continuo peligro por lo que se movía en su familia. Pero él tenía un llamado claro. Fijaros que el Evangelio de Cristo, el Evangelio, es un tipo de esto, de este llamado de Abraham. Déjalo todo. O cómo hemos recibido la palabra, el llamado. Deja algunas cosas y vente conmigo, ¿verdad? ¿O qué es lo que hemos sentido? Déjalo todo. Tengo algo mejor para ti. Fíjate el plan de Abraham. Tremendo el plan. Pues es un plan que tiene Dios para con nosotros individual. Que a veces no descubrimos porque estamos en otras cosas. Estamos muy asociados a esto, a aquello, a lo otro.
con una facilidad de contaminarnos tremenda, sin poner a veces, ¿verdad?, vallado y poner distancia en nuestro oído muchas veces a lo que oímos, con quién nos juntamos, con quién hablamos del otro. Todo ese tipo, acabamos contaminados, ¿vale? El Evangelio dice, déjalo. Para Abraham fue una prueba de fe y de obediencia. Una prueba de fe. No sé si nos podríamos imaginar por un momento la situación de Abraham, es muy difícil. No estamos ni en esa época, ni en ese momento, ni nuestra tradición, ni nuestra vida de hoy es la de la suya. Pero cuando somos llamados, es una prueba de fe. O crees y no, creemos y nos abrazamos al Señor, sin más, dejándolo todo, y obedecemos, y nos separamos, es lo mismo. Cada uno con nuestras cosas y de donde hemos sido llamados. ¿Vale? Dice, entonces que tengo que irme de mi ciudad y no volver nunca más. Que no habla de eso. Por favor. Queremos entenderlo bien y lo estamos entendiendo. No tiene que ver con eso, ¿vale? Bueno, abandonar toda ocasión de pecado que nos haga pecar. Y aquí en particular, en general y en particular, el tema que nos tiene las malas compañías. Como cuando éramos jóvenes y nos pasaba algo y nos decía, la madre nunca éramos los culpables, el hijo nunca es con quien te has juntado. Y la madre del otro le decía al otro, y dice, ¿te has juntado con ese? Bueno, las malas compañías. Hay un refrán, un dicho que dice, en que buen árbol te cobijas, buena sombra, a que buen árbol te arrimas, buena sombra te cobija. Bueno, viene a ser un poco popular, pero al final, ¿verdad?, tiene que ver un poco con esta situación. Bueno, que el cristiano no tenga una mala compañía que le termine corrompiendo. Salid en medio de ellos, no practiquéis, que no practiquemos el estilo de vida. Por eso hacemos este hincapié siempre y este recordatorio. El cristiano tiene que tener una diferencia, se tiene que diferenciar. No puede ser, será, no será. Hay una diferencia. Llega un momento en que este es alguien diferente. Se tiene que diferenciar. El estilo de vida no puede ser el mismo, ¿vale? No puede ser el mismo. Y hablamos de cosas morales. Porque bueno, si tienes dinero y tienes un nivel de vida más alto, mira, gracias a Dios. No habla de ese tipo de cosas, ¿vale? Habla de una vida moralmente, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida personal, en cuanto a la vida familiar, hay que tener cuidado, ¿vale? Dejamos a Abraham ahí, comentamos lo último y habla del pueblo de Israel, casi por encima, lo podría decir. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para que no se contaminara. Tenía un plan Dios para este pueblo y lo sacó porque allí lo que se movía es, bueno, lo que representa Egipto representa pues la idolatría, el pecado, ¿verdad? Y Dios, saca a su pueblo y lo manda al desierto. Y ahí empieza a tratar con él. Empieza a querer darle una educación nueva, porque la educación que tenían durante 400 años ya era mala. Era mala. Era idolatría, era lo que vivía ese pueblo. Y estaba contaminado. Pero Dios ya tenía su pueblo elegido, y lo saca al desierto y empieza a tratar con ellos, a darles una educación y una enseñanza propia, que no tuviera nada que ver con el mundo, algo nuevo, algo de Dios para con ellos. Y el fin después del desierto era la tierra prometida.
¿verdad? Entre este tiempo, en la estancia, el desierto y la tierra prometida, pasaron muchos años, pero el plan de Dios se cumplió. Y pasaron las cosas que vemos, las luchas, las guerras, la deshonra, que el pueblo deshonraba a su Dios y todo este tipo de cosas. Pero ves, fue sacado para que no fuera contaminado y prepararle, para que fuera una lumbrera a este mundo, una lumbrera en este mundo, donde el mundo podía darse cuenta de que había un gobierno que venía del cielo, que era perfecto, en la vida civil y en la vida espiritual. Le dio todo, leyes para el día a día, todo, leyes para la adoración, los sacrificios. Era un plan perfecto, ¿ves? Donde la ley de Dios, los mandamientos de Dios le hicieron y nos hacen ver de qué magnitud es el pecado del hombre. Es gigante. Pones la ley, el mandamiento de Dios y pones la vida de pecado y eso es un contraste terrible. Por eso nadie quiere mirar la ley de Dios, porque ahí viene, ¿verdad?, la espada de doble filo y te traspasa. Es un asunto moral. No quiere del hombre, no quiere dejar, ¿verdad?, su vida de pecado. Pero Dios nos ha llamado y nos aconseja que no, cuidado con las compañías. Yugo desigual en muchos de los sentidos que hemos estado hablando. ¿Vale? Amén. Amén. Pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a obedecer y a tener bien presente su consejo, ¿vale? Nos ha dado una palabra para poder meditar y queremos que haga un efecto. Señor, te pedimos desde nuestro corazón, de verdad, que nos ayudes a obedecerte, Señor, a ser fieles. Muchos nos has dado, Señor, pero por eso también mucho nos exiges. Y lo vemos bien, Señor, lo comprendemos, lo hemos experimentado. Tenemos todo lo que necesitamos para esta vida, para la vida devocional. Señor, somos los que has sacado fuera de este mundo. Y los que hoy hay aquí, Padre, que tú sabes quiénes son, que no han salido, que están dentro de esta corrupción por el pecado. Señor, están siendo llamados, atraídos a ti. Te pedimos por ellos. Te pido también por cada uno de los hermanos que estamos aquí hoy, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor. Que todos los que te han sido dados no vas a perder a ninguno. Gracias por todo, Señor. Anímanos, ayúdanos en esta semana. Que tu palabra, Señor, esté viva, presente y seamos fieles, Señor, en la obediencia. Que no la cambiemos por orar. Si oramos y no obedecemos, ¿de qué sirvió? Tú nos pides obediencia, Señor, y sinceridad. Gracias por todo, Padre. Gracias, Señor. Amén. Que no se desvíe mi alma